personaje, porque nació en Italia ya en el año 48, emigró ese mismo año a la República Argentina y después llegó al Uruguay. Durante 11 años trabajó en la industria del vidrio, en Codarbi. Después de eso se transformó en periodista y se desempeñó como jefe de redacción de Interpress Service, Roma, Italia, y como director general de la Agencia Uruguaya de Noticias Presur. Fue director regional para América Latina de la red DevNet Tips y actualmente es director UIPRES. Pero además de eso fue responsable de la comunicación de la campaña que llevó al doctor Tabaré Vázquez a la Intendencia de Montevideo, al Frente Amplio a ganar en Montevideo. Después fue responsable de la campaña que llevó al triunfo del doctor Tabaré Vázquez en la presidencia de la República. Después trabajó en la campaña del contador Astori, quiero decir, y siguió afiliado al Frente Amplio como militante. Hoy es un hombre crítico, es un hombre que acaba de publicar este libro, que es El clavo en el sillón, y que nosotros queremos compartir con él todo lo que él opina. Porque estos clavos él los quiere sacar y nosotros, como programa, queremos que ustedes lo conozcan para ver si entre todos los podemos sacar. Señoras y señores, Esteban Valenti almuerza hoy en Puglia Invita. Bueno, antes que nada, bienvenido. Es un verdadero placer. Vamos a brindar con este cava. Muchas gracias. Porque era algo que tenía en el debe, que vinieras a este programa. Bueno, gracias. Y el motivo más que justificado de que hayas publicado este libro, que es magnífico y que acá está para que toda la gente lo vea, El clavo en el sillón, el poder y la crítica. Me gustó enormemente esa dualidad del poder y la crítica y de lo que significa la generación de masa crítica y de lo que significa la aceptación por los que ejercen el poder de la crítica, porque a veces todo se empareja con pensamientos únicos y parece que desde el poder solamente es lo que se sabe las realidades. Sin embargo, como hemos perdido en los últimos años una gran cantidad de masa crítica y un poder en el que directamente acepte las críticas para de alguna forma rumbear por el lado que no solamente ellos piensan que es el correcto, sino que también los demás, bueno, me parece muy bien. Viene el libro como anillo al dedo. Pero para tomar este cava de Freixenet tenemos unos bocaditos exquisitos que nos ha mandado la gente de Radisson. Después cambiamos de cocina. Caviar y tomate confitado con huevo de codorniz, pincho ibérico, bolobán de cangrejo, pan de queso con salmón y mayonesa de eneldo, crocante de salmón, bocado de roast beef, pincho de cherry con queso de cabra y cuchara de camarón con salsa cítrica. Así que bueno, espero que disfrutes. Sí, aprovechemos el cava, porque ahora con los libros que... Sí, no sabes cuándo vuelve. No, ¿y cómo va a ser? Porque viste que algunas de las grandes marcas se están mudando de... Sí, la mayoría. El otro día leía que justamente una gran cantidad de empresas catalanas están, cuando se dio la orden de que tenían que empezar a aportar al fisco o al Ministerio de Economía catalán, hicieron cierre y partida hacia fuera de Cataluña. Porque pierden toda la cobertura europea. La cobertura de la Comunidad Europea. Toda. Y además de su gran mercado. Sí, exacto, porque, por favor. Vamos a entenderlo. España es el primer gran mercado de todas las empresas catalanas. Indudablemente. Bueno, ¿cómo andás vos? Ando bien. Recibiendo las andanadas del libro, pero ya me he acostumbrado bastante. Son siempre andanadas un poco más duras y difíciles. Pero yo te diría que, en realidad, las andanadas uno las ve en las redes, las ve en determinados ambientes, pero vos sabés que lo que no despega en el Uruguay es el debate. No despega. Es decir, yo tengo la sensación de que todos nos hablamos arriba nuestro. Es un dicho italiano. Ci parliamo addosso. Porque no hay cruce de ideas. No hay... Lo primero que tenés que asumir cuando querés construir un clavo es ponerte el clavo abajo tuyo. Seguro. Es decir, tenés que decir, bueno, estimado, yo también me puedo equivocar. Es más, yo te diría que alguna de las cosas que dije, ojalá me hubiera equivocado. Te lo digo así, ojalá me hubiera equivocado. Nunca en mis 56 años, 57 años de militancia, quise tanto equivocarme como en este caso. ¿Cuándo fue que te hizo el clic?
¿Cuándo fue que del mundo de la militancia, el mundo de la pasión, el mundo del trabajo, porque además fuiste responsable de la campaña que llevó a Tabaré Vázquez a la intendencia, la primera campaña, la segunda campaña fue cuando llevaste a Tabaré Vázquez a la presidencia, después hiciste la campaña para Danilo Astori, después fuiste asesor de Danilo durante un tiempo? ¿Cuándo fue que te hizo el clic de que la situación estaba ahí en ese camino que decís, no hay debate, no hay masa crítica, no hay aceptación de distintas opiniones? ¿Cuándo? Te puedo hacer un agregado que no se conoce mucho. En la campaña última de 2014, en los últimos 2 meses, y después el balotaje, me vinieron a buscar. Seguro. Es decir, no es que yo siempre estoy dispuesto porque soy militante, además porque yo no hago campañas pagas, pero me vinieron a buscar. Por lo tanto, yo también en la campaña del 2014 participé, de forma militante, intensa. Yo sigo militando. Es decir, sí, seguro. Yo esto lo hago y participo en debates y reuniones, etcétera, con una actitud de militante. Ahora, es decir, ¿seguís sintiendo que sos frente amplista? No, sigo sintiendo que soy de izquierda. De izquierda. Lo de frente amplismo es una cosa que tiene que ver con cómo va a ser el Frente Amplio para resolver los nudos que tiene planteados. Creo que la sensación que tengo yo la tiene mucho y lo demuestran las encuestas. Entonces, porque sabes, si uno dice, sí, soy frente amplista independientemente de todo, entonces no sos crítico. No. Entonces lo único que sos es que tenés una crítica limitada que liquida todo el valor de la crítica. Yo te voy a decir que yo tengo una gran ventaja para poder escribir sobre clavos y sobre sillones, entendiendo como sillones el poder. Sí. Yo durante 30 años y después también unos cuantos años más, yo fui un combatiente contra los clavos, a favor del poder en el mundo, a favor del socialismo real. Todas las cosas eran indiscutibles y eso te da una visión. En doble sentido, yo me paré adelante de una asamblea con miles de estudiantes a defender los tanques rusos en Checoslovaquia, que perdimos por asesinato, pero no importaba, porque uno tenía la verdad. ¿Qué aprendí? Y por eso no es un clic, es un proceso. Un proceso que viene de lejos, porque también yo discutí las verdades sacrosantas del Partido Comunista, ¿no? Discutí el marxismo-leninismo, que Marx nunca aceptó que existía y que a Lenin se lo clavaron después de muerto. Nadie dijo que era una concepción promovida por sus dos creadores. Bueno, yo te diría que, ¿qué aprendí? Y aprendí a los golpes. Sergio, no tengo ni el mérito de haber hecho solo un proceso intelectual. ¿Pero cómo? Barrimos abajo de la alfombra durante 40 años y se cayó todo un mundo, porque eso sí era un mundo, que parecía inmutable, donde además vos manejabas los medios de producción, manejabas el Estado, todo. Manejabas la educación, manejabas la enseñanza, manejabas la cultura, la estética, manejabas incluso toda la prensa y la comunicación. Alguien fue un agente exterior a hacerlo caer, implosionó de adentro. Y además no implosionó por razones económicas, no hubo ninguna hambruna. El país por el que empezó el proceso era el país más desarrollado del mundo socialista, la República Democrática Alemana. ¿Tú viste ahora en las elecciones dónde votó segunda fuerza y con 22% el partido neonazi? En la RDA. Entonces, eso te da también una idea de la desproporción entre el discurso y la realidad. Entonces, ese proceso me dio una determinada característica. Me permitió ser crítico en algunas cosas que no mucha gente era crítico sobre los temas del gobierno, etc. Pero seguí defendiendo. Sergio, te lo digo claramente, no solo yo me moví, se movió la realidad. Sí, es decir, a ver, los balances de ANCAP no los inventé yo. No, Cuando yo empecé a escribir algunas de las cosas, libros que ya venía escribiendo otras previamente, no inventé yo el título. Es mentira que sobre el título Selva o alguien haya dicho algo. Es mentira. Es decir, es como eso que yo era amigo del presidente del Tribunal de Conducta Política, ¿viste? Que lo dijeron. Sí. Para desprestigiar un órgano de gente que reaccionó como cualquier uruguayo decente y mucho. No, pero para vos debe haber sido reconfortante ver cómo reaccionó y cómo actuó el Comité de Ética. Absolutamente. Me reivindiqué
con la política uruguaya, no solamente con el Frente Amplio. Con el Frente Amplio, el viejo Frente Amplio, el de Sereni, fue por unanimidad, fue falso de que... Pero además, los que hicieron filtrar las resoluciones, estaba claro que lo que querían era desacreditarlo. Exactamente. Votaron 4-1, este era amigo de Valenti. Yo en 30 años nunca había hablado con Nicolás Grau, pero el método era, ¿por qué no afrontar un debate de fondo, en serio? Pero además, la pregunta es esta, que el libro trata de responder. ¿Por qué? ¿Cómo llegamos a ese proceso que está reflejado en algunos aspectos críticos y en el debate y en cosas que pasaron después, no solo el título, la tarjeta, etcétera? ¿Cómo llegamos a todo eso? Es lo que vamos a tratar de ir develando poquito a poquito, pero también me gustaría de alguna forma en el proceso del almuerzo hablar sobre las caras visibles, los conductores, los líderes políticos y la actitud también de una parte de la militancia en el que se niega a aceptar o a ver la viga en el ojo, porque realmente hay un montón de gente que está ciega diciendo que el proceso está caminando correctamente y que este nuevo Uruguay en el que estamos viviendo es el Uruguay del futuro, es el Uruguay del crecimiento, es el Uruguay de la productividad, es el Uruguay... Y yo a veces me pongo a pensar, toda esa gente parece que no pagara impuestos, toda esa gente parece que no tuviera la presión fiscal, toda esa gente no se da cuenta del maniqueísmo de un montón de cosas. Toda esa gente no se da cuenta del voluntarismo con el que se enfocó, es decir, todas las cooperativas habidas y por haber y todos los fondos que se repartieron, nada más que por el sueño y perseguir un sueño de colaboración sin tener en cuenta todos los métodos que tendría que haberse aplicado para saber si ese dinero se podía invertir o no se podía invertir ahí. Toda esa gente que no cree en la malversación de fondos, que no se quiere votar absolutamente. Toda esa gente, ¿dónde está? ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a esta situación, a este statu quo en el que no se acepta la crítica? No hay masa crítica y queremos que todo siga hoy tal cual está. Enseguida volvemos, porque lo que se quiere es perseguir un proyecto. ¿Cuál proyecto? ¿Qué proyecto? ¿El de la sociedad más justa? ¿El de la sociedad mucho más progresista? ¿El de la sociedad más de izquierda? Con un mejor reparto, pero ese reparto todavía no ha llegado. ¿Qué es lo que está pasando? Enseguida vamos a seguir conversando con el señor Esteban Valenti, que presentó su libro El clavo en el sillón, el poder y la crítica, y que hoy vamos a tratar en este almuerzo de compartir todo lo que él vio, todo lo que él sintió y todo lo que se comprobó. Y ahora en más la señora Alicia Magariño nos va a dar de comer. Bueno. Así que con su experiencia, cuéntenos qué es lo que ha traído, que es una tarta. Tenemos una construcción de masafilo con queso brie, quesos de cabra, tomates secos y confitados y un pollo con chía y limón. Y un puerro frito para decorar. Pero qué maravilla, este es el primer plato. Este es acá el primer comemos plato estilo italiano, ahora después viene la pasta. Estilo Puglia. Estilo Puglia. Después viene la pasta, después viene el maiale y por último el postre. Mancano de orequiete. Bueno, líderes políticos. Si tuvieras que empezar a definirlos, los conociste a todos, los tratás a todos, los trataste a todos y los seguís tratando. Yo empezaría por Tabaré Vázquez. Llegó siendo un outsider de la política y construyó una imagen de gran credibilidad y también de gran fuerza. ¿Sigue igual? Y aprendió mucho. Yo lo conocí en la primer caminata en la campaña electoral de Montevideo. Sí. Y te voy a decir cuál era su capital principal. Era un hombre conocido en un marco muy restringido porque, no había hecho política más que ser afiliado al Partido Socialista, etcétera. Escuchaba como no he visto a ningún político escuchar. Eso lo ha ido cambiando. No es casual, ¿eh? Yo me acuerdo en la campaña electoral que ganamos la presidencia, las piezas publicitarias principales eran todas de él escuchando gente. Porque efectivamente no es lo mismo escuchar Seguro. que simplemente estar frente a alguien que habla. Para escuchar hay que tener también una capacidad de captar los mensajes. Y yo lo he visto hacer eso con gente muy, muy modesta. Es más, te voy a contar una anécdota. Algunas de las piezas de esa campaña eran tan terribles, porque veníamos de la crisis del 2002, que no las pusimos. ¿Por qué? Porque, a ver,
parecían dramatizadas. Y no lo eran, era gente común del Seguro pueblo. que contaba su experiencia. Gente que contaba cosas que no tenían que ver con cómo estaba vestida, porque habían caído de manera estrepitosa socialmente. Bueno, yo creo que uno de los problemas que hoy demuestra Tabaré después de 2 presidencias, donde en la primera aprendió una barbaridad, porque efectivamente jugó un papel, bueno, nadie se va con 70% de apoyo regalado. Nadie, no te lo regala nadie, porque tenés que tener los 50 votos tuyos y 20% de blancos, colorados, independientes y gente que votó otra cosa. Y hoy vos ves que esto ha sido afectado. ¿Y por qué? Porque yo creo que, a ver, a mí el episodio en Rocha no me gustó nada. No me gustó nada. Además, no vi a Tabaré, ¿no? Sabiendo, un hombre, un senador, etc. Esas cosas que lo tomo como ejemplo. Y además, porque te voy a decir algo, Mujica escuchaba más a la oposición que Tabaré Vázquez. Y lo digo así con toda claridad. Yo ya me saqué de arriba el complejo de que no se puede opinar, porque además, de la actitud de cada presidente depende de la vida nuestra. Exacto. En este país, la diferencia con otros países de América Latina es que la política tiene tal peso en la vida cotidiana, gravedad, que si vos tenés un gran presidente, tenés asegurado una cantidad de cosas. Pero el carácter de Tabaré se modificó. Bueno, yo no tengo una relación. No, digo en el sentido desde el punto de vista político. Esa actitud que tenía de gobernar hoy, ¿está gobernando? ¿Sabes qué pasa? Eso ya no depende solo de Tabaré. Seguro. Eso depende también del Frente Amplio. Lo que pasa es que el Frente Amplio de hace 10 años no tiene casi nada que ver con el Frente Amplio actual. Casi nada que ver. Ni están los mismos dirigentes, ni hay la misma peso de la gente, del pueblo frente amplista. No está. No está. Es decir, hoy tú ves que ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales se desinfla de esa forma? Primero porque hay un fenómeno mundial de separación entre la política y la gente. Pero eso no puede justificarse en el Uruguay. Porque el poder también hizo que las estructuras frente amplistas fueran absorbidas por el poder y se resecaran cada vez más. Se alejaran de la gente, tuvieran poca gente. A ver, los comités de base hoy no son ni el 10% de lo que eran antes. Que eran una expresión de democracia, de vida. Ahora, también hay un fenómeno. Cuando vos estabas describiendo un grupo de gente que no le entra nada, que la crítica, yo lo veo, en las redes, lo veo. Poco, a mí debo tener cara de bulldog, porque a mí no me lo dicen. Pero te quiero decir, ese fenómeno, que a mí me parece tanto al peronismo, de cierto grado de... No pasa solo en Uruguay. El poder genera ámbitos de protección social también. Seguro. A mí me molesta que el 20% de la gente en el Uruguay no tenga una visión crítica para nada, absolutamente. No que 30% vuelva a votar el frente, porque esos son fenómenos más complejos, pero que haya gente que sea impenetrable, que te diga, no, pero, a ver, me creo que tiene el título, es una ofensiva de la derecha. A ver, en primer lugar, el primer enemigo de lo que pasó y de su propia peripecia es él. Y segundo, hay una cosa, no se puede pensar que nosotros tenemos derecho, y lo hicimos muy bien, de ser opositores, de construir un clavo grande como un ariete, y que los demás no tienen derecho en nada, todos son operaciones políticas. Entonces, yo te diría que es un fenómeno que necesita en los líderes políticos aceptar los clavos. No es solo Tabaré. Vamos a clavos. A Sanguinetti le cuesta una barbaridad. A la calle le cuesta una barbaridad. Sí, no está en su horizonte. A Rodney Arismendi le costaba una barbaridad. Ahí hasta por la zona ideológica. Y fue uno de mis grandes amigos. Es decir, la política y la crítica, el poder y la crítica, no son cosas muy fáciles de llevar. Ahora, el problema es que cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Es decir, yo me cuido mi visión del mundo. Le dediqué 57 años de vida. Exacto. Entonces, cuando yo veo la pérdida de sentido crítico, no es una pérdida solo por una suma de episodios. Sergio,
es mucho más grave. Es mucho más grave, seguro. Tú dejás de ser de izquierda. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos como un clavo. A ver, un clavo que se animó a todo el proceso de la apertura cultural, la crítica a la monarquía, al feudalismo, a los luises, a lo que era sagrado. Exacto. Entonces, a lo que era el statu quo inamovible. Del poder. A todos los privilegios. Exacto. Después nos animamos con una gran revolución a criticar el capitalismo. El capitalismo en su momento fue el hijo directo de la revolución industrial. No hay capitalismo sin revolución industrial. Y nos animamos a hacerlo por parte de un investigador como Marx, es decir, alguien que no tiró 4 ideas, que se sentó en el British Museum y estudió. No es como ahora que entras en Google y encontrás todo. Ahí había y hizo una fundamentación de fondo. Después vinieron otros teóricos pero todo era en polémica con la socialdemocracia, en polémica con los liberales. Yo te pregunto, ¿dónde hay polémica hoy? Es más, en el mundo es más fácil encontrar pensamiento avanzado y crítico en algunas universidades del mundo que en el mundo político real. Lo que hay es episodio. ¿Puede existir izquierda sin pensamiento crítico? Yo digo que no. No, pero es que y no. aunque sea para porque proteger... además niega su propia existencia, niega su propio nacimiento, su propia razón de ser. Exactamente. Si es lo mismo que cuando me hablan de periodismo sin crítica o periodismo sin ser el clavo en el zapato. Escúchame, entonces no estás haciendo periodismo. Es decir, ¿para qué están los periodistas? Para ser objetos catalizadores, para generar lo que se genera, que es la discusión y el crecimiento entre los seres humanos y el conocimiento de las distintas ideas y de las distintas visiones. Pero yo no entiendo los distintos modelos, no entiendo por qué esa influencia que acabas de decir del peronismo, esa influencia de los sistemas populistas, a mí me pone muy nervioso. Sí, yo te diría que debajo del concepto de populismo hay demasiadas cosas. Y yo en la política creo que uno de los factores fundamentales es la precisión. Yo veo que la izquierda uruguaya, en su aspecto estructural, en sus aparatos, ha cambiado muy, muy profundamente. Y me preocupa esa especie de sentencia que dice así: el poder te cambia, el poder te corrompe. No, no es cierto. Voy a partir de un principio que es fácil comprobar por todos los que nos están viendo. En la historia del hombre, desde que salieron de la caverna y uno ocupó un sillón simbólico, nunca jamás hubo un sillón desocupado. ¿Está claro? Es decir, te sacan a patadas, te invaden otros, te dan un golpe de Estado o te ganan las elecciones, siempre el sillón estuvo ocupado. O nació otra dinastía, siempre está ocupado. Lo que no siempre hubo fueron clavos. Una de las claves del pensamiento progresista, moderno, que tiene que ver además con las tendencias de la ciencia. Sin clavos en la ciencia, no tendríamos ni vacunas. Exacto. No tendríamos los avances que tenemos. Entonces, el tema del pensamiento crítico no tiene que ver solo con la política. Tiene que ver con la política y con la cultura. Con la vida misma. Y un país como el Uruguay, ¿qué es un país diferente? Mira, déjamelo decirle a mí que soy un siciliano, nacido lejos de acá, adoptado, que vine por primera vez cuando tenía 8 años a este hotel, al Viejo. Sí. Y que me deslumbré con este país. Yo venía de la Argentina. Este país, vos querés bucear en su política, vas a los anales parlamentarios y te encontrás con cruces entre una derecha inteligente, ideológica, a veces campera, pero muy... y una izquierda que era pequeña, pero sólida, ¿viste? Con bases, incluso hasta con algunas audacias intelectuales e ideológicas que en otros países no existían. Era por el tipo de sociedad. Digo. Arismendi era un hijo del diputado colorado de Cerro Largo, te imaginás que era una rareza, ¿no? Y llegó a secretario y vos veías que era un tipo que no logró zafar del esquema del marxismo-leninismo y la dictadura del proletariado, pero fue de los que llegó al borde. A ver, si vas a cualquiera de los otros países de América Latina, por favor.
Ahora, ¿qué pasa? Este país es un país con arreglo. Y la vida te lo ha demostrado. Este es un país que hace 10, 12 años nos estaríamos preguntando si tenía vigencia, si podía seguir. Yo me acuerdo de una anécdota. Unos amigos que me dijeron que el campeonato de fútbol en Uruguay había que ponerlo en el Metropolitano argentino. Ahora estamos pensando con Argentina organizar los dos, el Mundial y la Copa Latinoamericana. Es un símbolo. Bueno, el fútbol en Uruguay es, como decía Malroso de arte, es algo más que el arte, ¿no? El fútbol es más que eso. Había un gran preparador físico español que decía que Uruguay es una enorme cancha de fútbol con algunas casas alrededor. No es cierto, pero hay explicaciones, que no es solo la carne. ¿Qué pasa? Uruguay es un país que tiene algunos rasgos que son irreproducibles. Y como yo vivo acá, te voy a decir que soy un poco egoísta. Sí, me gusta, ojalá se resolvieran los problemas de todo el mundo, ojalá realmente hubiera un gran empuje, pero estamos a una altura que vos mirás la ciudad de Montevideo y te das cuenta del delirio que fueron los uruguayos. A ver, acá vivían algunos cientos de miles y se hizo un teatro como el Solís cuando no existían en América Latina ninguno. No es un fenómeno de los últimos 100 años. No. Pero además vos recorres y mirás y tú te ves que de vez en cuando nos explota desde el fondo de rasgos muy particulares, de una combinación. El Palacio Legislativo. Yo no conozco un edificio legislativo más lindo que el Palacio Legislativo. Pero además se les ocurrió hacer un tajo a toda la ciudad para que se viera. Y mirás, y en realidad es un país, es el país del mundo que tiene más hectáreas productivas por habitante. Es un país que se propuso producir arroz y produce 8 toneladas por hectárea. Es un país que si realmente, a ver, sale la planta de UPM, que yo no estoy de acuerdo que sea el único proyecto poco menos que bíblico de la izquierda, pero es, a ver, si tenemos 3 plantas, que es una combinación de la ley forestal con todo lo que pasó después y que es mérito, digamos, del Estado uruguayo, vamos a exportar. El otro día un amigo mío peruano me decía, ustedes con 1,5 millones de hectáreas van a exportar 8 veces más que nosotros, que tenemos 50 veces más hectáreas forestadas que ustedes. Entonces, hay fenómenos. A ver, la carne uruguaya donde tú vayas. Ah, sí, sí. Y he notado, yo sabés que estuve en el exterior, estuvimos con Selva, una cosa que, la renuncia de Sendik. Sí. Quien la captó, que fueron pocos medios, pero viste, cuando uno pone, no, cayó bien. Sí. A ver, en el exterior, dicen, los uruguayos no tienen vudú, no tienen temer. No. Es decir, acá por una tarjeta te sacan de una oreja. Sí. Ese fue el ejemplo que le se dio al mundo. La gente lo tomó así. Todo lo demás, nada. Bueno, pero los uruguayos son diferentes y tú lo ves en las encuestas. Ahora, eso de afuera no condice con lo de adentro. No, y te diría más. El problema clave que tenemos, que esconde y que no hemos logrado resolver en estos años de gobierno, que ha hecho mucha cosa. A mí, para ser crítico hay que ser ecuánime. Hay que tratar de serlo, por lo menos. Yo miro los indicadores y te digo 13 años de crecimiento, 13 años de crecimiento del salario. Tal cual lo que decís. ¿Qué es lo que no hemos resuelto? El Estado, que es una herencia. Pero con lo de la herencia también es una especie de coartada. Sí, seguro. No, es decir, no había. No hablemos mal de la herencia maldita. No. Después de 12 años, nosotros afectamos las columnas portantes de un Estado absolutamente desproporcionado al país. No es un problema de tamaño, también es de tamaño. 300.000 empleados públicos es una barbaridad. No sé cuántos decenas de miles de autos es una barbaridad. Pero no es solo eso, es la actitud. ¿De qué se alimenta la burocracia? Se alimenta, entre otras cosas, de muchos recursos, pero de tiempo. Estamos hablando con el señor Esteban Valenti, que, bueno, todo eso, estamos tratando de descubrir su personalidad, pero además ustedes tienen la posibilidad de acercarse también a su personalidad y su pensamiento a través de El clavo en el sillón. Este libro editado por Sudamericana, que está absolutamente en todas las librerías del país.
Ahora nos ha traído este segundo plato, estos capelletis. Los capelletis está con una salsa, con un fondo de carne y cebollas confitadas en su fondo, ¿no? Ay, cómo me gusta, es como si fuera un caldo. Como si fuera un caldo, como si fuese una sopa de cebollas con los capelletis cocidos también en su fondo. Me encantó. ¿Ah? Muy bien. Me encantó, muchísimas Gracias. gracias. Molto buono. Astori es un hombre que ha estado absolutamente en los 3 gobiernos, en diferentes papeles. Sí. Bueno, yo si tuviera que pasar la raya y decir a quién le debe más la izquierda desde el punto de vista de resultados, Sí. yo diría que Astori. ¿Y quién le debe más el país? ¿No? Es decir, con todas las cosas que uno puede tener, hace 13 años que crecemos. Ahora, es tan buen economista, pero desde el punto de vista de la política, no es presidente de la República por esa razón, porque le falta reacciones políticas. No te podés poner a explicar por qué le aumentás 200 pesos al jubilado. No podés decir que uno de los proyectos fundamentales del país es la inclusión financiera. Porque además es tan inteligente, tan, tan valorado a nivel mundial. A ver, Uruguay es un ejemplo, además porque la gente obligatoriamente lo compara con la crisis del 2008. Exacto. Y entonces, Astori tiene la virtud y el defecto en el mismo punto. Es demasiado responsable. Le falta audacia política para jugarse en algunos momentos. Yo sé que hay mucha gente que lo critica, pero siempre dijo, mejor que se quede, ¿no? Sí. Y yo siempre le dije, pero Danilo, en algún momento tenés que dar un portazo. La consideración de la mayoría de las fuerzas políticas del país hablan de la estabilidad, la poca éxito o poco, mucho o grande que haya tenido los gobiernos frente amplistas ha sido fundamentalmente por Astori. Claro, es así. No es difícil de... incluso algunas de las reformas más importantes, estés a favor o en contra. Ahora, tuvo que sortear en el gobierno de Mujica que le pusieran un ministerio paralelo de los No era un lugares. ministerio, una caja. Una Peor. Bueno, peor. Peor. A pesar de que Mujica dice que no. Mujica dice que sí, acá en este edificio. A la salida de un programa le preguntaban, dijo, sí, yo le dije a los presidentes de los entes, que eran todos de su área, sí. Pero, a ver, yo no soy economista, pero no sé si es peor tener un gobierno paralelo que no existió, porque cada vez que intentaron hacer algo se les cayó todo, que tener una caja paralela de todos los entes del Estado, que no la maneja economía en absoluto, que no está coordinada con economía. Lo que pasó con ANCAP es la cúspide o el fondo de ese problema, pero es un problema general y eso en algún momento... Y lo del Fondes también. Y lo del Fondes también, además el Fondes tiene otra componente, que también la tiene ANCAP, ¿no? Si vos tenés una visión de que el Estado tiene un papel determinado, y es cierto que ANCAP estaba muy mal desde el punto de vista de las inversiones, etcétera, y vos le das ese papel a una empresa, tenés que ser más riguroso que nunca, más profesional que nunca, más eficiente que nunca, tenés que demostrar en la vida que esas cosas son las cosas que pueden ayudar a cambiar el país. Vos hiciste lo contrario. Y con el Fonde, vos, primero, el Fonde existe porque el Banco República, que durante 80 años no ganó un dólar, empezó a ganar mucha plata. Quiere decir, vos tenés a un equipo que sacó el República y lo puso a ganar mucha plata. Esa plata, además, vos se la das a determinados proyectos y está bien. Seguro. Está bien que se apoyen a medianas, pequeñas empresas, pero vos tenés que ser más exigente que nunca. Tenés que hacer proyectos. Si vos sabés que la debilidad de los proyectos de ese tipo son los mercados, vos tenés que reforzar todo el soporte. No se hizo. En algunos casos, además, no hay explicación. Porque a mí no me gusta tampoco meter todo en el mismo balde, ¿no? Es decir, porque revolvés y en realidad todo parece igual. No, hay cosas... A ver, ¿por qué se le prestó plata a Presur? Me duele porque Presur originalmente era la agencia de noticias del exiliado uruguayo. Sí. Pero no hay explicación posible. Sergio, no hay explicación posible. Como no hay explicación posible de algo que también afecta no solo a la parte material, sino la parte moral.
si vos ganas mucha plata, ¿hay algo de inmoral? Depende. Seguro. Depende. Es decir, si vos decís que sos amigo de Venezuela y que tenés un acuerdo con Venezuela, vos le vendés a Venezuela un set impreso que te costó $5, se lo vendés a $496 cada uno. Vos pagaste $200.000 por 40.000 sets y se lo vendiste a $19.600.000. Mirá que no te estoy diciendo, a ver, cuando uno usa las cifras así es porque tiene pruebas. Seguro. Y pasó. ¿Es un delito? Bueno, eso lo dirá la justicia, yo no lo puedo decir. ¿Quiénes intervinieron? Lo dirá la justicia. Pero pasó y es una barbaridad. Porque además, ¿cómo? Somos todos solidarios, viva, viva, pero después le hacemos eso al pueblo venezolano. Las casas estas de Humisa, que no hay una construida. Ni una. ¿Está? Ni una. ¿Por qué? Porque hicieron las partes baratas, pero nunca hicieron una casa completa, aprovechándose de una redacción, de un contrato que lo permitía. Y ahora estamos en juicio, pero es una vergüenza. ¿Pero cómo? ¿Eso no forma parte de nuestra propia moral internacionalista y latinoamericanista? Y usted podría hacer una lista interminable. Alguno puede explicar que el arroz vendido al doble era por un problema de riesgo. Pero disculpame, los sets vendidos de $5 a 496, no hay Cristo que me haga creer que eso era para el riesgo. Y se vendieron en varias partidas. Entonces, esas cosas, vos decís, sí, pero la izquierda tiene tanto mérito, pero ¿qué tiene que ver la cantidad de gente que cumple a cabalidad sus responsabilidades, que ha generado cambios importantes? En la energía, por ejemplo. Hay en duda de que hemos cambiado. Se podrá discutir los detalles, pero desde el punto de vista del cambio es absoluto. Teníamos un problema de peligro de apagón y exportamos energía, ¿no? Se podrá discutir la velocidad de la implantación del cable de fibra óptica. Pero somos por lejos. A ver, yo vengo de Europa y de Italia. Estamos 5 años adelantados. Y eso en esta época, y sobre todo para el Uruguay, donde siempre el tiempo es un factor tan complejo, bueno, digamos que hemos resuelto un gran salto. Y podríamos decir otras cosas. Ahora, ¿con eso vamos a cubrir lo que no hemos hecho? Por ejemplo, el tema de la educación es un problema simplemente de las pruebas PISA o de las pruebas internas. Mirá, no hay ninguna posibilidad de que un ser humano se apropie de sus derechos si no tiene el nivel de educación necesario. Sí. Si hoy cayera un paquete de plata monstruoso al Uruguay y mañana decidiéramos que toda esa plata se dedica a construir 100.000 casas y a regalarla a la gente que no tiene... Al otro día lo que tenés es un mercado gigantesco de watercloak. Exactamente. ¿Está? Entonces, el desguazamiento. ¿Por qué? Y porque falta, ¿sabes lo que falta? Lo que no hemos logrado penetrar en la pobreza con el tema de la educación. Exactamente. Y no hay posibilidad de... Ahora volvemos a los intentos de resolverlo con plata. Y la plata llegó a un nivel, tuvo un gran impacto. Yo te puedo dar una cifra. En el año 2004 el Uruguay creció 7% y la pobreza y la indigencia crecieron en 50.000 personas. Entonces, el plan de emergencia que se critica al principio fue un factor fundamental para evitar que no siguiera esa tijera. Esa tijera se resolvió, teníamos 19% de pobreza y estamos en el 8%. En la Argentina festejan porque del 32 pasaron al 28%. La Argentina... Es decir, un país que tiene una historia, sí, porque vamos a entendernos, no es Brasil. No. Ahora, Sergio, nosotros tenemos otro problema. Y es que si nosotros no resolvemos algunos pilares, que son el Estado uruguayo, con sus valores materiales y simbólicos, que es, hay que cambiar la relación del Estado con la sociedad uruguaya y de la sociedad uruguaya con el Estado. Es decir, tenemos que modificar esa sensación de tranquilidad y seguridad que nos da el Estado como si fuera un pater familia. Pero en algunas cosas desde el punto de vista de la sociedad. Sí, pero en algunas cosas te la da. Pero la sociedad lo único que hace es ver al Estado como una entelequia y todos se lo piden al Estado y se olvidan de que el Estado somos todos. Y ese es un fenómeno que además tú lo describís también desde el punto de vista de la cultura nacional, ¿no? Pero la otra, la educación,
¿no? Es un aspecto que tenemos que resolver. No es solo una acusación a nosotros. Pero es viste un lo que problema... está diciendo Grompone, que estamos atrasados, bueno, Sí, los años que estamos atrasados. Estamos. Y que Grompone directamente- es particularmente duro y te voy a decir algo. No siempre coincido en cuanto a su visión de las tecnologías en el papel del Uruguay productivo, pero en eso y no está muy equivocado. ¿Eh? Es un hombre de izquierda, es un hombre que tiene relaciones con la educación, etcétera, y lo ha tenido. Ahora, si vos decís eso, del otro lado tenés el contrapeso de unos gremios que no dejan ni siquiera, mirá lo que te digo, elegir 2 años a los profesores el instituto donde van a dar clase. ¿Vos creés que hay posibilidades de volver, no digo de volver, de reconstruir mínimamente un sistema educativo a la altura de las necesidades que lo tuvimos? Pero no solamente pasa eso con el asunto de los profesores, ¿qué pasa con la currícula? ¿Qué pasa con directamente lo que los chicos van a aprender? Hoy nosotros no preparamos a la gente para que pueda estar en un mundo tan competitivo como el de hoy. No alcanza lo que le estamos dando en la secundaria, ni en la primaria los iniciamos, y en la secundaria, y después tenemos que de alguna forma cambiar, adaptar nuestra educación, nuestra instrucción pública se llamaba antes. Instrucción pública, porque educa a la familia. Así que lo que vamos a aprender tiene que estar ayornado al mundo que vivimos hoy. ¿Tú escuchás discutir en medio del debate sobre la educación de pedagogía? No. Pero es una de las ciencias que más Y ha sí. cambiado. Y sí. Uno de los puntos de fuerza de la sociedad uruguaya. Hay figuras absolutamente deslumbrantes pero en la izquierda además teníamos pedagogos, maestros. Bueno, no existe. Pero no es un además, tema de preocupación. Vamos a ser realistas también. Los distintos partidos históricos, mientras gobernaron, nunca pudieron dominar los gremios de la enseñanza. La enseñanza, en definitiva, era un baluarte de la izquierda. Y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo, De cierta no dejémonos izquierda. de pavada. De cierta izquierda. ¿Seguro? ¿Ah? Y no le podemos echar la culpa a nadie. A nadie. Absolutamente. Entonces, por Te eso- digo un solo ejemplo, y cualquiera lo entiende. Cuando tomó el gobierno del Frente Amplio, el presupuesto de la educación eran 500 millones de dólares. En la actualidad son más de 2.500 millones de dólares. No estoy hablando de pesos. 2.500 millones de dólares. Te pregunto, ¿hubo un cambio de todo punto de vista proporcional? Yo no digo 5... A ver, el doble. No. Es cierto que ha crecido el número de estudiantes, es cierto. Es cierto que ahora promedio tenemos 25 alumnos, es cierto. Pero el fondo del problema es que nosotros necesitamos medirlo en el impacto que tiene la educación en la vida de los estudiantes. Y esto tiene que ver con su capacidad en la producción, con una característica que te lo demuestra. ¿Por qué la UTU hacen cola y no dan abasto? Seguro. Porque la gente ve una perspectiva de Seguro, de salida, pero nosotros, de ingreso. Yo en la polémica entre Figari Sí. y Valle, Sí. yo te digo una cosa, yo estoy más por Valle. El Uruguay no sería un gran país democrático Si no hubiera aplicado porque aquello. el liceo, es decir, el gymnasium, es también una gran escuela, no solo de oficios, sino también de cultura democrática. A ver, no es Sí, terminando pero con la capaz que filosofía en la que... evolución que hemos sufrido, capaz que tiene una mayor incidencia, Figari. Claro, se ha puesto de moda, Se ha puesto, porque es el vale. Politécnico. Exactamente. ¿Ah? Pero ¿sabés qué pasa? El Uruguay tiene que también reivindicar su propia identidad. No vamos a ser un país anglosajón. No, por favor. Ni queremos serlo. No, el Uruguay tiene que en definitiva encontrarse a sí mismo dentro de un continente latinoamericano y dejarse de mirar a Europa como ha mirado toda la vida. Que no da pa' Y de mirarla, sentirse, que no da para mirarla. Y de sentirse que parece que fuéramos sapos de otro pozo en un continente al que nos pertenece y en el que nacimos. Porque al final, acá todo el mundo se cree europeo y sin embargo nacimos acá. Sí. Que nuestra cultura bajó de los barcos, que nuestra cultura es europea, que nuestra visión y que nuestra organización política, social, de derecho y todo un montón de cosas es europea, sí, y eso nos llevó a distinguirnos de América Latina, pero de una vez por todas tenemos que saber a dónde vivimos. Y además... que ¿Y dónde ya pertenecemos? Es así y además con otra característica. El Uruguay, con su pequeño tamaño, con sus características, tiene un espacio importante en este mundo. No somos nada como población, somos enorme como alimentación, somos grandes como... Te voy a dar otro dato. Uruguay exporta $100 por habitante de software. El segundo en América Latina exporta 30.
El segundo, exporta 30. Vos dirás, bueno, lo de habitantes. Y bueno, disculpame, con algo lo tengo que comparar. ¿Qué lo voy a comparar? ¿Por número de vacas? Seguro. ¿Ah? Entonces, efectivamente, el Uruguay, yo me preguntaba, ¿por qué en el Uruguay el software ha tenido un desarrollo tan grande y tan creativo cuando cada vez más se parece a un fenómeno de un commodity, ¿no? Es decir, el software no es. Es que en Uruguay hay una base matemática, el Instituto de Matemática que tuvo peso en este país, que ayudó a construir o a desarrollar generaciones de gente que además de ser ingenieros en electrónica tienen una capacidad creativa muy importante. Porque si no, no se explica. Porque hace como 20 años que somos primeros en América Latina. Estamos lejos de los niveles. Yo creo que el Uruguay podría exportar $1.000 por habitante. El libro de Valenti, El clavo en el sillón, trata los distintos clavos. Y nosotros hemos estado paseando por el clavo y los líderes, por el clavo de la ética, por el clavo de la libertad y de la democracia. Hemos estado paseando por el clavo de la política. Y bueno, de la ideología. Ahora vamos a entrar en el tema. Bueno, paseamos ya por el tema de la ideología y la pasión. El clavo de la historia, ahí acabamos de estar haciendo un poco de historia en función de lo que significa la enseñanza. El clavo de la madre de todas las batallas, en la madre de todas las batallas. Bueno, vamos a entrar ahí ahora. Y es la reforma del Estado. Es la reforma del Fue Estado. definido. Vamos a hacer una cosa, nos vamos a ir a unos compromisos comerciales y seguimos disfrutando de la presencia de Valenti. A mí lo que me parece fantástico del Tano, se lo tengo que decir personalmente, siempre se lo digo por otro lado. Así en la intimidad, es la rapidez, el manejo cultural, el raciocinio, el dominio de la información y esa maravilla de ser un hombre que reconoce sus clavos y también cómo los ha podido torcer. Enseguida volvemos. Muchas gracias. Ahora llegamos al mayale, llegamos al cerdo. Exactamente, tenemos un cerdo, un ragú de cerdo con boniatitos con miel, caramelizados. Esto es maravilloso. El aroma que tiene es algo fantástico. Bueno, me alegro. Muchísimas gracias. A ustedes que les Seguimos guste. disfrutando. Nos van a tener que llamar a alguien que nos acompañe para salir, porque está, además de rico, está mucho. Sí, está. Y eso que está bajó las porciones, porque con esto de que yo le digo, vamos a poner como moda esto de la cocina italiana y de comer, ¿por qué no podemos hacer ese cambio, esa reforma que tanto estamos hablando y que durante años hemos hablado y seguimos hablando, la reforma del Estado? Pero yo creo que hay intereses, ¿no? Siempre cuando hay reformas muy importantes, es porque vos tenés intereses muy importantes. No existen reformas en las cuales tú avanzás en un terreno vacío, porque en realidad lo que estás ocupando son espacios de poder. Y el Estado en el Uruguay tiene un enorme peso material, todo tiene que ver con el Estado, de una u otra manera, y un enorme espacio simbólico. A ver, vos te das tranquilidad, seguridad, continuidad. Entonces, enfrentarse al tema, ¿qué es reformar el Estado? Primero achicarlo, ¿no? Es decir, por lo tanto, hacerlo más eficiente, no es achicarlo de cualquier manera. No. Por lo tanto, elegir prioridades, porque no todo tiene por qué ser del Estado. A ver, fabricar perfume no es del Estado, ni nos importa un rábano. Y hay tantas cosas de ese tipo que se podrían, pero el problema es que nosotros hemos creado, como en todos los estados, desde Bismarck hasta esta fecha también, una cantidad de pequeñas tribus. Cada uno defiende su espacio. Y si vos no estás dispuesto a chocar con eso y a enfrentarlo y a discutirlo, y a la izquierda eso duele mucho. Eso tiene un costo político muy grande. Sí, depende de qué es lo que vos te propongas. Porque, ¿qué pasa? Ahora no lo veo como posibilidad en los 2 años que vienen, ni mucho menos. Y no lo veo también porque nosotros mismos hemos generado un clima de que agarra un puesto en el Estado no se va más. Bueno, esa es otra historia. Es decir, vamos a entendernos, claro, ese es otro problema muy serio que vos tenés. Y además, difunde una idea también ideológica del Estado. No hay una obra de Marx que diga que el futuro es el Estado todo. No existe, no es cierto.
Eso es una deformación estalinista. ¿Entendés? Que tuvo una base muy importante en Lenin. Y los que nos escuchan dirán, pero este viene con cosas... ¿Sabes qué pasa? Que eso influyó de una manera determinante en la izquierda. Es verdad. No solo en el Partido Comunista. La idea de que el Estado es el factor de igualdad. Lo fue durante un largo periodo y lo tiene que seguir siendo, pero con elementos nuevos. Por ejemplo, la sociedad civil y el papel de las cooperativas en el buen sentido de la palabra. ¿No es un factor fundamental? ¿No habría que entenderlo como un factor fundamental? Ahora que aprendimos que las empresas privadas no son una mala palabra. Exacto. Y que sobre todo... Que eso fue un aprendizaje que tuvo que hacer la izquierda. Absolutamente. Al llegar al gobierno se tuvo que dar cuenta de que en definitiva aquello que se había combatido desde abajo, ahora se dio cuenta de que son un factor de crecimiento y que le ayudan a los planes. Pero además, yo tengo además una desventaja. Yo siempre trabajé en cooperativa. Excepto el primer año, cuando tenía 13 años, que trabajé acá cerca. Después yo trabajé en Codarbi, después trabajé en IPS, ¿no? Que eran cooperativas exitosas, extremadamente exitosas. Lo de nuestra generación saben lo que era Codarbi, era la mejor cristalería de América. Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué pasa? Si, lo voy a poner por la negativa. Si la estructura cooperativa de producción y distribución y de organización de la producción no funciona, entonces nos tenemos que resignar a que hay capitalismo para el resto de la historia. Mira lo que te digo. Porque no va a haber, es decir, no vamos a pasar de esto. Lo que pasó en Venezuela, te voy a dar un ejemplo. En Venezuela echaron a 19.000 empleados de PDVSA. Y dejaron unos pocos miles. Ahora PDVSA tiene 50.000 empleados. Antes producía 3 millones de barriles por día, hoy produce 2 millones de barriles por día. Hoy el 70% de las necesidades de hidrocarburos, es decir, de refinado, gasoil, nafta, se importan. La mayoría de ellos de Estados Unidos. Entonces, el Estado, que es PDVSA, ¿es un aporte a algo? No, al contrario. A ver, toda la estatización es un aporte. Tenemos que estatizando todo en el Uruguay. ¿Aseguraríamos más justicia y mejor distribución? No, lo que aseguraríamos es una burocracia omnipresente. Esa burocracia es la que volteó el socialismo, le sacó el alma, le sacó el sustento material, le sacó todo. Entonces, no tenemos que interrogarnos qué otras formas de cooperación económica y de existencia y coexistencia de los seres humanos disputando. Ahora, todo eso se merece un gran debate, se merece indudablemente una alineación en las realidades que hoy estamos sumergidos y tratar por todos los medios de manotear y seguir hablando de justicia y de justicia y de justicia social, y después cuando llega el momento la forma de obtener el dinero es a través de los impuestos, que es la forma más fácil. Los impuestos, Sergio, es muy difícil, excepto cuando desaparezca el Estado. Y te voy a decir, el proyecto original del socialismo era la desaparición del Estado, no por la vía del anarquismo, sino por la vía de la pérdida de sus funciones. Y en la pérdida del Estado está naturalmente la pérdida de la fuente de recaudación. Ahora, mientras el Estado tenga que cumplir determinadas funciones de redistribución, sí, está claro que vas a tener impuestos. Pero una cosa es tener impuestos y otra cosa es que el recurso más fácil sea sacarle la plata a la gente. Sí, yo te voy a contar... Con la facilidad con que hay grupos que te dicen, bueno, la solución es seguir aumentando los impuestos. Claro, la solución es esto, porque hay gente que sigue teniendo la plata debajo del colchón, o porque la gente que tiene, y esa historia de que los que más tienen son los que más tienen que pagar y los que más tienen son los que tienen que bancar al resto, por un efecto de solidaridad, es todo un dogmatismo. ¿De dónde salió? A ver, eso no pasó ni va a pasar, porque además la organización hoy financiera del mundo es tan compleja que hasta cobrar los impuestos, a pesar de la ferocidad con que hay en todo el mundo, a veces nosotros ya estamos a la vanguardia, eso es cierto. Pero te quiero decir, hoy lo nuevo son las monedas encriptadas. Absolutamente. Te puedo hacer el Bitcoin, ¿no? Que vale 5.300 pesos, dólares. Ese fenómeno. ¿Tú sabes que en China no hay billetes? Se paga con el teléfono, con el código QR, se paga con eso. Es decir, el fenómeno de
Es falso que simplemente la inclusión financiera va a asegurarnos la total transparencia. Hay una parte que es también la actitud de la gente. Pero ¿no? la transparencia de la inclusión financiera, ¿a quién favorece? Bueno, a ver. ¿Favorece a la gente o favorece al Estado que se transforma en un Estado policía financiero? Si el Estado gastara mejor la plata, si el Estado afrontara a través de la educación, la salud, etcétera, una forma de redistribución, notoriamente no hay otra manera de hacerlo. Yo te voy a contar la anécdota de un ministro de Luis XIV que decía que él sabía que había dos formas de los ciudadanos de vincularse con el Estado. Una era en el ejército y él había visto cientos de miles de franceses marchar hacia la muerte cantando. La otra era a través de los impuestos. Él nunca vio a nadie que ir cantando a pagar los impuestos. No, porque la palabra mismo lo dice, bueno, impuesto, claro, te lo imponen. Pero uno no lo elige. Comparativamente, te voy a decir, yo estuve haciendo un análisis de... Los impuestos tienen dos cosas, una a la entrada y otra a las salidas. En las entradas son la proporción que paga la sociedad en relación a lo que produce. Yo te digo que en relación a otras sociedades nosotros pagamos mucho menos, ¿no? Mucho menos. Lo que pasa es que las otras sociedades te dan mucho más. Seguro. Ese es el problema. Ese es el asunto. Por ejemplo, vos vas a Finlandia, que ahora está de moda, ¿viste? Porque Finlandia poco menos que la tenemos que socorrer. Pero Finlandia, el nivel de los impuestos es realmente atroz. Ahora, pero no te metes la mano en el bolsillo para pagar un medicamento, no te metes la mano en el bolsillo para pagar la medicina. Las escuelas son espectaculares, las carreteras son increíbles, el transporte es fascinante. Entonces vos pagás lo que pagás, pero te devuelven en servicios, en beneficios, en calidad de vida, cosa que acá no sucede. Claro, ese es el tema. Nosotros tenemos que asegurar en una nueva etapa de reformas profundas se nos agotaron los contenidos de las transformaciones de la primera etapa. Y una segunda etapa no puede ser UPM, no puede ser la inclusión financiera, que no quiere decir que no tenga que haber elementos, yo diría mucho más inteligentes políticamente de inclusión financiera. No digo que no tiene que haber además otras cantidad de elementos que vienen del pasado, pero nosotros o le damos un empujón de agenda importante, que no es solo discurso, sino son hechos, en lo que estamos hablando hasta ahora, en el tema de la reforma del Estado, en el tema de la educación, en el tema de una nueva etapa de reformas y correctivos en la salud, porque no es solo reforma, no es que hay que seguir haciendo lo mismo más adelante, no, hay que aplicar correctivos, porque aprendimos o tenemos que haber aprendido. Y yo diría también de los temas ético-morales y legales, institucionales. Si vos no lográs establecer mecanismos de control, vas a correr siempre de atrás de los problemas. Sí, indudablemente. Y no podemos seguir poniendo lo político por encima del derecho y de la Constitución y de todo. Eso fue una frase. Yo te diría que yo, por ejemplo, por encima del pronunciamiento de la justicia, yo pongo mi político. Es decir, yo espero que si en ANCAP hubo delitos, lo tiene que establecer la justicia. Seguro. ¿Por qué? Porque la justicia es independiente, tiene instrumentos que la política no tiene, y porque además juega con algo que es fundamental, el honor de la gente y la libertad de la gente. Pero además es la tercera pata de la tranquilidad y la seguridad. Absolutamente. Ahora te digo, yo no necesito que la justicia me venga a decir qué es moral y qué es inmoral. No. El día que pase eso es porque la política en este país se cayó de la estantería. Enseguida volvemos, estamos almorzando con el señor Esteban Valelti en este mano a mano de Puglia Invita. Llegó el momento dulce. La última parte nos dedicamos solo a comer. Solo a comer. Llegó el momento dulce. ¿Tendremos algún momento dulce? Sí, yo creo que sí. Además, a pesar de que no soy tan optimista como era antes, porque creo que efectivamente la política se ha resecado mucho y que... digamos, esa debilidad cultural está influyendo en la política en general, no solamente en la izquierda, lo digo más en general. En general. Pero yo creo que entre los medios, entre iniciativas que van a surgir de la sociedad civil, entre la academia, que no se puede lavar las manos de lo que le pase a la política del país. En este país, la academia tuvo siempre un papel determinante. Sí. Bueno, y tiene que volver a tener, no puede esperar que la política la convoque. Exacto. Tiene que hacerlo. Y después, yo creo que hay materia prima, que el Uruguay es un país
podrá uno mirar el Parlamento y decir que el nivel no es el que uno quisiera. Yo lo digo con todas las letras porque no me gusta Gregoré para decir Gregorio. Pero básicamente hay posibilidades. La política no se ha devaluado tanto como en otras zonas. No es una cosa marginal a la sociedad, como hay otros países que es marginal. Yo no quiero eso. Ese libro está escrito, digamos, cuando Sudamericana me lo pidió. Es también porque me pareció que era necesario, efectivamente, no resignarse a que la mayoría de los parlamentarios, como en Brasil, estuvieran procesados. O el tema de debate político en la Argentina sea exclusivamente los problemas de corrupción. O, no sé, otros países que han afrontado esas situaciones. Yo creo que el Uruguay tiene condiciones para que efectivamente podamos avanzar a otro ritmo de lo que hemos avanzado. Y además te diría otra cosa. Es imposible pensar el Uruguay sin la política. Eso sin duda. La comunidad espiritual que decía Wilson, es verdad, frente a Brasil y Argentina, reclama de la política. No se puede hacer de espaldas a la política. Hay gente que puede pensar, yo no tengo nada que ver con la política, estoy alejado, pero la política te golpea la puerta todos los días. Pero exacto. Además, no hay actividad cultural más desafiante que la política, porque no tiene que ver con la estética, no tiene que ver con la satisfacción que decía Malraux, que decía Saint-Exupéry. No, tiene que ver con lo que hacen algunos hombres y mujeres con el poder frente a sus semejantes. Sí. El valor, el significado que tiene, la responsabilidad que uno asume. Y la pasión que es. La pasión. Bueno, y hay que volver también. No es un acto voluntario el convocar a la pasión en política, no lo es. Ni vamos a encontrar, esperemos que no encontremos la pasión en la violencia, que siempre convoca. Ahora, en tu época y en mi época, es decir, la política estaba en la mesa de todos los días. Y nosotros, además, era tal la fascinación que había ejercido que despertamos a la búsqueda de la información para alimentar esa pasión. Entonces, indudablemente, leíamos absolutamente toda la prensa, sea del color que sea, buscábamos, acercábamos, metíamos las orejas hasta que definíamos de alguna forma el mundo donde queríamos estar militando políticamente y siempre prestando atención a todo el mundo que nos rodeaba. Había un pluralismo. Hoy, ¿por qué crees que hay un desinterés? Yo tengo una chica que le dijo a su madre, en la época que ustedes vivieron, ustedes vivían porque los políticos les despertaban un interés. A mí no me interesa absolutamente nada de los políticos. Bueno, es una reacción bastante extendida. Esto es, las causas son múltiples, aunque hay que saber elegir las que se pueden cambiar y las que no se pueden cambiar. Hay una causa universal, ¿no? Hay un foso entre las sociedades y la política. ¿Y por qué? Porque el fin de la Guerra Fría determinó que la gran pasión y la gran tensión se cayera. Es decir, eso que cubría todo, cosas buenas, cosas medianas, cosas malas, todo. Pero existía esa gran pasión. Sí, sí. Es más, capaz que había tanta corrupción como ahora, pero estaba encubierta detrás de esa pasión. Uh-huh. Entonces, eso no tiene remedio. Esperemos que no lo tenga. Esperemos que no volvamos a una tensión de ese tipo entre el terrorismo y el antiterrorismo. No, por favor. Entonces, esa parte no la tiene. Ahora, ¿qué es lo que se puede cambiar? Y hay cosas que tienen que cambiar desde la política, que es el nivel de elaboración, el clima intelectual en la política. Hoy no lo favorecemos, ¿no? No se puede hacer algunas declaraciones y algunas cosas y creer que eso ayuda a que la gente respete a la política, ¿no? Es decir, yo te diría, no quiero usar ni ejemplos. A mí me parece que el otro tema es el clavo. Es decir, si la gente siente que el clavo lo representa, que no es una herramienta de un sector contra otro sector, sino es una herramienta de la sociedad e incluso de los propios integrantes de un sector que quieren más, que quieren mejor, y que se preguntan sobre cómo hacerlo,
te digo, yo no creo que ese sea un libro de razones. Es un libro más de interrogante, es un libro más de problemas. Y nosotros somos hijos, en nuestra época, tú lo describías, de certezas. Teníamos certezas casi absolutas. Sí, nuestras lecturas eran sobre certezas. Sí, sí. Nuestras películas eran sobre certezas. Maravillosas, únicas. Cheravamo amato tanto, ¿no? Es una película que demuestra una cosa, esa frase, vinimos a cambiar el mundo y el mundo nos cambió a nosotros. Efectivamente, es una síntesis de lo que pasó. Ahora, nos hizo más cínicos, nos hizo más despreocupados, nos hizo más hipócritas. Yo me resisto a eso. A mí me gusta, aún en lo poco que puedo hacer, seguir peleando, seguir hablando con mis nietos, seguir pudiendo discutir con ellos y con mis hijos y crear un clima donde se puede tener sueños, pero no sueños imposibles, porque los sueños imposibles hacen que lo que tienen todos se sigan teniendo toda la vida. Exacto, exactamente. No, sueños. A ver, yo el tipo más de izquierda que conozco hoy como discurso es el Papa. Y te digo una cosa, lo vi en Italia, capaz que en América Latina no llega tanto, pero en Italia, el tipo más de izquierda que hay, y no lo digo en el sentido partidario, no. El tipo que más pone en discusión el tema de los emigrados, el tema de la pobreza, la violencia, el tema de la fraternidad. Exacto. No se trata de la convivencia. No, la fraternidad. La fraternidad, porque no es lo mismo. A ver, la convivencia es una cosa, pero a veces parece una forma de soportación. No, y está también el problema de la fraternidad entre los seres humanos. Es imposible, es muy difícil. Vimos una época de grandes egoísmos. Y es cierto que la idea de que todo es plata, y te lo dice alguien que yo no soy uno que desprecia la plata, yo no ando haciendo alarde de que soy un pobre, yo lo que tengo me lo gané trabajando. Exacto. Y no tengo ningún problema en reconocerlo y demostrarlo. Yo empecé a trabajar a los 13 años, pero no importa, no es todo. Yo no cambio mi familia por nada y lo que hace todo el mundo, pero si nosotros no combatimos, y esa es una buena palabra, combatir en el mejor sentido, y le damos una épica a la lucha por la fraternidad, por la solidaridad, por la apertura mental, por la exigencia. Sergio, si rascas en tu vida, los libros fueron una parte fundamental, ¿no? Exacto. Las películas fueron una parte fundamental. Lo son hoy. Vos decís, o son los juegos electrónicos. No. Y entonces tenemos hasta la comida. Mirá lo que exacto, te digo. Hasta la comida. La comida, que vos sos un cultor, yo también no lo soy profesionalmente, pero lo sos. Es una aventura. Decime una cosa, ¿vos sos consciente de que hoy te has posicionado y sos la voz de un montón de gente que está disconforme y que no encuentra un discurso donde colocarse, donde se sienta representado? ¿Vos sos consciente que con esta actitud de masa crítica personal, queriendo generar masa crítica y planteando todas las cosas que estás planteando, hay un montón de gente que capaz que nunca hubiera estado de acuerdo contigo y sin embargo hoy está de acuerdo contigo? Soy consciente y me da miedo. ¿Y no te planteaste que al ser una voz con esa posibilidad atrás puedas hacer política? No, hago política. Vos haces política, pero política como para poder... Sí, vos hiciste política siempre, pero política en el sentido de postularte a un puesto o en una estructura política. Sergio, a ver, solo de pensarlo me cae mal el almuerzo, que estuvo tan bueno. Qué cansancio. Segundo, ¿podría hacer lo que hago si fuera aspirante a un cargo político? A ver... Yo creo que no. Pilar Rahola me dijo un día en una conversación, en un almuerzo, cuando yo le dije, te metiste en una estructura política, llegaste al puesto de senadora. ¿Te fuiste de la política? Y me dijo, no.
toda mi vida seguiré haciendo política, pero me fui de la política partidaria porque esa historia de que tengo que cumplir con un ordenamiento y tengo que votar porque me lo mandan, no. Bueno, es un buen ejemplo. Es decir, cuando yo salí del FLS, que en realidad, Astori dijo que yo ya no lo representaba. Exacto. Y era cierto. ¿Qué sentiste ahí? Y una mezcla de cosas. Una, éramos muy amigos. Y entonces cuando uno, y lo veo, ¿no? Yo el otro día lancé el libro, estaba lleno el salón, afuera lleno de gente, pero de mis ex amigos o amigos no había nadie. Había muy pocos. No nadie, pero muy pocos. Porque la política es muy implacable, ¿eh? Lo soy yo también, no me voy a lavar las manos. ¿Pero no sentiste que te cerraba la puerta? Que hacía sí, pero ¿sabes qué pasa? También admito una cosa, mira lo que te digo. Durante un tiempo todo fue culpa de los otros, yo también la cerré. ¿Sabes por qué? Y porque no estaba dispuesto a soportar la disciplina. Yo fui un disciplinadísimo militante del centralismo democrático y no estaba más dispuesto. No me iba a seguir callando sobre el tema de ANCAP. No me iba a seguir y la vida me demostró que hice bien, porque iba para peor. Imagínate yo tragándome eso. A ver, una boa. No. Me iba a terminar. Ahora, tendré una cantidad de dificultades, etcétera, y me siento militando por lo que pienso. Y 57 años después, lo único que tengo todos los días igual es que yo me levanto y me tengo que mirar al espejo. Y de noche me acuesto y tengo esos minutos en que uno piensa su vida. Y entonces, a ver, quiero estar en paz, quiero pensar que efectivamente para mí es más importante decir mis ideas. Vos sabés, yo escribo novelas también, ¿no? Que ha sido una experiencia maravillosa. Cuando vos escribís novelas, no le escribís a las masas. No. Le escribís a alguno, o alguna, o algunos, muy pocos. Después lo leen los que lo quieren leer. Cuando escribís estos libros... Ahí sí. A ver, vos sabés una cosa, que yo cuando termino de leer un artículo y la introducción del libro, lo primero que tengo que estar es yo satisfecho, porque tampoco es cierto que escribís todo lo que pensás. Sería un falso, sería un hipócrita si dijera, a ver, yo cuento todo lo que sé, pienso. No, abriste la tobera. No es cierto, no es cierto. Nadie lo hace. Nadie. El problema es hasta qué punto, hasta qué límite llegás. Y yo querés que te diga una cosa, estoy contento hasta dónde llegué. Capaz que en algún momento, todo depende, ¿no? Uno tiene que llegar más allá. Pero me gusta llegar con las ideas. Seguro. No me gusta disputar, no quiero. Yo nunca fui funcionario, Sergio, en el Partido Comunista. Me propusieron 20 veces ser funcionario, ser candidato a diputado en el 89. Pero como yo veía más o menos, con un poco de perspectiva, cuál era la situación, no es un problema de generosidad. Yo siempre me hago una pregunta. ¿Y si yo estuviera en el poder, no haría lo mismo? Señoras, señores, vamos al último bloque de este programa más que interesante, con el señor Esteban Valenti, hablando sobre su libro, sobre su vida, sobre sus posiciones, sobre sus ideas. Es una maravilla, ¿eh? Esto es uno de los grandes lujos que me estoy dando en este ciclo de Publi-Invita de 27 años consecutivos. Es, una vez más, voy a parafrasear otra vez al señor doctor Jorge Valle, que hoy dijimos, y qué interesante, no sé si fue acá, porque hablando con otra gente, Jorge Valle tuvo la virtud de reinventarse, y porque cargó con una mochila durante muchos años y tuvo la capacidad de fracasar electoralmente hasta que reinventado y directamente después de los últimos años se transformó en una dimensión política excepcional, ¿no? Yo fui bastante amigo. Sí, después de haber chocado con él, después fui bastante amigo. A mí me colocaron en una situación para manejar los temas, coordinar los temas financieros, sí, etcétera, con Ramos, con Juanjo Ramos, sí, gran compañero que yo lo extraño una barbaridad. Yo hay gente que extraño, muchos, pero el Juanjo es para mí, ahora hace poco se me murió otro gran amigo, que Perdomo, Alberto, el diputado de Canelones. Gente con que no teníamos... Juanjo era católico, venía del mundo democristiano, sí, el otro era blanco. Pero no importa. No importa. No importa porque son las amistades. Absolutamente. Y Jorge dijo una cosa muy interesante y es, yo siempre lo repito porque yo creo que es el mejor premio que me han dado
en la vida, junto con el Premio Jerusalén, ese premio, y es su programa. Yo no sé lo que usted hace, míralo, dice, pero su programa se ha transformado en un espacio de libertad. Y vos lo que estás haciendo es generando un espacio de libertad muy importante. Y hoy acá estamos reforzando eso. Y bueno, recordar a Jorge Valle, fíjate que fue un gran adversario, con el que nos peleamos, y yo me peleé durísimo. Pero, por ejemplo, yo cuando terminó toda la crisis le sugerí que sería bueno que fuera a Angola, porque nunca un presidente uruguayo había ido a África, y él fue. Y tuvo un discurso en un banquete que le dieron, el doble del que le dieron a Lula, porque los uruguayos son muy prestigiosos en Angola, muy generoso, muy abierto. Mirá que él era peleador, a ver, pero a muerte. Pero esa vez me dio habló bien de los salesianos que hace tantas décadas, desde la colonia, vivían en Angola, de la brigada uruguaya en Angola, de técnicos comunistas que estuvieron en Angola, y del batallón uruguayo que estuvo en la zona más difícil y más complicada y mantuvo la paz. Tres situaciones totalmente diferentes. Bueno, él pudo sintetizarlas muy bien, y la verdad que me congratulé de esa visita de un presidente uruguayo que nos representó a todos. Enseguida volvemos. Che, yo recibo tu página, la de YouPress, todos los días. Es una maravilla. Eso es mucho trabajo. Sí, es mucho trabajo. Los problemas son los modelos económicos de negocio, son difíciles, pero no hay manera de sacar un diario todos los días. Yo, que soy un fanático de los diarios impresos, que los amo, pero yo no tendría cómo sacar un diario impreso. Seguro. Bueno, el queso de... Yo sé que este libro es un éxito desde todo punto de vista. Ustedes pueden perfectamente encontrarlo en toda la librería del país. El clavo en el sillón. Y hoy Valenti nos ayudó a darnos cuenta qué significa un clavo. Un clavo es tratar por todos los medios de cambiar, de modificar, de ser fiel a uno mismo y tratar por todos los medios de seguir manteniendo la masa crítica para poder crecer entre todos y no estar a favor de los pensamientos únicos y directamente pensando que el poder soluciona todo. El poder lo ejercen los hombres, y los hombres tienen que tener la capacidad de crecer y de modificar. Muchas gracias por invitarme. La pasé muy bien. Por favor, un